hermanos. Amantísimo Padre, te damos gracias en este día, poderoso Dios, porque nos permites este día, Señor, para dar gracias a ti, Señor, por tanta bendición que tú nos das, Padre Santo. Te pedimos, poderoso Dios, por nuestra iglesia, Señor, porque mantengas la unión en nuestra iglesia, Padre Santo, a pesar de esta tempestad que estamos pasando en estos días, poderoso Dios. Te pedimos, Padre Santo, bendigas este servicio del día de hoy, poderoso Padre, para que podamos dar gloria a ti, Señor, y a tu nombre. Bendice, poderoso Dios, a cada uno de mis hermanos, Padre Santo. Bendice a tu iglesia, poderoso Dios, y permite que esta iglesia te mantenga en unión, poderoso Dios, por siempre. Te pido, Padre Santo, por los pastores, poderoso Dios. Te pido, Padre Santo, por cada uno de mis hermanos, Padre Santo. Y te pido, poderoso Dios, por la iglesia, casa de restauración, Padre Santo. Bendice, Señor, tu iglesia. Bendice este servicio en el día de hoy, Padre Santo bendito. Te damos gracias por todo lo que tú nos das, Señor. Te damos gracias por la vida de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén, Padre Santo bendito. Amén, amén. Bendiciones una vez más, amados hermanos. Bienvenidos nuevamente a nuestro culto en nuestra iglesia Bautista Hispana Casa de Restauración. Es un honor para nosotros tener esta mañana a la familia Contreras aquí presente. Quiero decir lo siguiente: la familia Contreras llegaron a nuestra iglesia en el mes de julio del año 2018. Noé había hecho su decisión por Cristo en el año 2014. Y en ese mismo año él fue bautizado en el 24 de mayo del 2018, fue bautizado en obediencia al Señor. Luego de su movimiento acá a Johnson City, ellos entraron a un proceso de transferencia a nuestra iglesia, hicieron el discipulado bíblico por 3 o 4 meses aproximadamente,
Y Joana dio el paso de fe de bautismo el 4 de noviembre del 2018. Entonces, la familia Contreras es una familia muy amada para nuestra iglesia, pero por motivos ajenos a su voluntad, pero por voluntad de Dios, diríamos así, se están transfiriendo. Por lo tanto, la iglesia bautista Casa de Restauración hace las cosas, como dice la palabra, decentemente y en orden, por lo cual les entregamos una carta de transferencia. Esta carta de transferencia dice así: Iglesia Bautista Casa de Restauración, a quien interese, por medio de esta carta y como pastor de la Iglesia Bautista Casa de Restauración, deseo certificar lo siguiente: los hermanos Noé y Joana Contreras han sido miembros activos y de buen testimonio desde el mes de julio del 2018. Debido a motivos de trabajo, ellos están trasladando su domicilio al estado de Texas. Por lo tanto, la asamblea de la iglesia aprueba otorgar esta transferencia de membresía para que los hermanos puedan solicitar su nueva membresía en una iglesia de la misma fe y doctrina en su nuevo lugar de residencia, dado en la ciudad de Johnson City, Tennessee, este día 17 de mayo del año 2020, firma pastor Jaime Velasco. Hermanos, así funciona el orden de la iglesia. Hermanos que han llegado y que se van, tienen que salir con bendición y tienen que salir con aprobación de la membresía. Esta carta de transferencia les permitirá a los hermanos dar testimonio de esta iglesia de donde ellos están saliendo. Así es que, hermanos amados, ha sido un honor para nosotros tenerlos como miembros de nuestra iglesia, y quisiera preguntar a Noé si tiene unas palabras de expresión hacia tu iglesia Casa de Restauración. Amén, hermanos. Nos entristece mucho decirles, hermanos, que cuando tenemos que ir para Texas, para nosotros ha sido una gran bendición estar en esta iglesia con el pastor Jaime y su esposa. Cada uno de mis hermanos, desde que llegamos aquí a Tennessee, nos recibieron con las manos abiertas, con los brazos abiertos. Estamos muy agradecidos con cada uno de mis hermanos por el amor expresado hacia nosotros. Nosotros nos vamos para Texas, pero lo llevamos en el corazón siempre. Somos hermanos en Cristo. Estaremos aquí reunidos en la tierra ahorita en esos tiempos, pero estaremos también con el Señor allá en el cielo cuando estemos todos reunidos con Él en el día, en las bodas del Cordero. Los amamos en el amor de Cristo, hermanos. Que estén bien, los bendecimos desde donde estemos siempre, los guardamos en nuestros corazones siempre. Que Dios los bendiga. Estamos siempre en contacto. Tienen una familia que es mi familia, siempre por lo que ustedes necesiten, hermanos. Dios me los bendiga mucho. Los amamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar. Señor Padre Celestial, gracias por Noé, gracias por Joana, gracias por Ashley, gracias por Allison, gracias por Noecito. Han sido de verdad una bendición para nosotros. Nos duele el corazón que los hermanos vayan, se ausenten de nuestra iglesia y de nuestra ciudad, pero esos han sido tus planes, Señor, y pues tenemos que aceptar tu soberana voluntad. Es mi oración, y como iglesia juntos pedimos bendición y los enviamos con la paz de Dios. Que ellos, Señor, sigan obedientes a tu palabra, creciendo en el conocimiento y en la gracia. Bendícelos y guárdalos, es mi oración, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Ashley, ¿quieres decir algo? Dios les bendiga, hermanos. Los queremos mucho. Allison. Dios les bendiga, hermanos. Los queremos mucho. Amén. Hasta luego. Chao. Hagan así. Bye. Bien, amados hermanos, de verdad una tristeza cuando una familia sale, pero una bendición saber que sale bajo la bendición del Señor primeramente, pero también bendecidos por nuestra familia iglesia. Entonces, a la familia Contreras les deseamos muchas bendiciones en su nuevo destino y en su nueva iglesia. Y la iglesia Casa de Restauración va a estar orando por ustedes, amados hermanos. Les amamos mucho y les vamos a extrañar mucho también. Bien, mis hermanos, continuamos con nuestra serie de la membresía de la iglesia. Hay un libro cuyo título lleva el mismo nombre, La membresía de la iglesia, y el autor es Jonathan Leeman. Entonces, pues hay que honrar y no robar las ideas de otra persona. Así es que nombramos al hermano Jonathan Leeman, de quien hemos extraído mayormente
gran cantidad, gran parte de esta enseñanza en esta mañana. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 27, dice así la palabra de Dios: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Ese ha sido el texto desde hace 3 semanas aproximadamente. Acompáñenme a hacer nuestra oración. Padre Celestial, gracias te damos una vez más. Como siempre pedimos la asistencia de tu Espíritu Santo, Señor, y que esta tu palabra llegue a nuestra mente, a nuestro entendimiento y a nuestra voluntad para accionar en obediencia a tu palabra. Es mi oración en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. En este tiempo de cuarentena y por la pandemia que estamos viviendo, es sumamente importante y necesario que entendamos el concepto bíblico de lo que implica ser miembro de la iglesia. Porque actualmente en muchas iglesias, y posiblemente aquí también en el pasado, ha habido muchos malos entendidos acerca de lo que significa ser miembro. Personas han pensado que por llegar 2 o 3 veces a la iglesia ya son miembros y se consideran miembros. Pero bueno, vamos a ver a la luz de la Escritura qué significa la verdadera membresía bíblica de la iglesia. La semana pasada dimos algunos conceptos de lo que no es una iglesia. Y habíamos dicho que una iglesia no es un club para cristianos. Tampoco la iglesia es un grupo abierto de personas en donde se habla de temas religiosos. Eso tampoco no es la iglesia. Tampoco también dijimos que la iglesia no es un proveedor de servicios psicológicos. Venga a las 11 de la mañana y en 1 hora de predicación sus problemas del alma han sido sanados. No, eso tampoco es la iglesia. Lo que sí es la iglesia, y dijimos claramente la semana pasada también, es que la iglesia es la autoridad más alta del reino de Dios aquí en la tierra. También dijimos que la iglesia es el pueblo de Dios que obedece a su rey. Y por último dijimos que los cristianos que se unen a una iglesia se someten a ella. Bien, nuestro texto nuevamente dice así la palabra de Dios. Vamos a repetirlo por segunda vez. Primera de Corintios 12, 27. Espero que esté con la Biblia en su mano y juntos vamos a leer el texto donde dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Dijimos que cuando dice vosotros, Pablo hablando a los corintios, está hablando a la iglesia. ¿Quiénes son esos vosotros? Son la iglesia del Señor, los creyentes comprometidos con Cristo. Entonces dijimos que la idea central de este texto es que Cristo tiene un cuerpo formado por muchos miembros y ese cuerpo se llama iglesia. Pero también este texto tiene un propósito, y el propósito es entender que Dios quiere que seamos parte de su iglesia. Pero bien, hermanos, dado que estamos estudiando la membresía de la iglesia para tener una mayor claridad y quizás sacar unos malos entendidos de nuestra mente y empezar a meter información correcta de lo que es la membresía de la iglesia, yo pienso que tenemos que viajar al pasado aproximadamente 2000 años, al libro de los Hechos de los Apóstoles, el libro de la iglesia de los primeros cristianos. Y para eso, hermanos, vamos a irnos a Jerusalén. Jerusalén. En Jerusalén existían iglesias locales. En Jerusalén las iglesias tenían una membresía. ¿Cómo eran aquellos tiempos de la iglesia primitiva? Por favor, abra su Biblia en Hechos capítulo 1, versículo 5. Hechos capítulo 1, versículo 5. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos capítulo 1, versículo 5. Dice así la palabra del Señor. Estando en Jerusalén, recuerde que se produjo la elección del sucesor de Judas.
¿Ok? Bueno, si nos vamos un poquito más atrás, unos días más atrás, Cristo en el monte de los olivos es llevado, es levantado al cielo a la vista de todos los discípulos y pues desaparece detrás de una nube. Y luego de eso los discípulos regresan a Jerusalén. Como Judas había traicionado al Señor y los discípulos eran 12, buscaron un reemplazo para Judas. Es por eso que se reúnen en Jerusalén. Y el versículo 15 del capítulo 1 de Hechos dice: en aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos. ¿Cuáles hermanos? Los creyentes, la iglesia, los hijos de Dios. Y dice que los reunidos eran como 120 en número. ¿Escuchó? 120 en número. Hace 2000 años, cuando recién empezó a formarse la iglesia. Ahora, unos días más tarde, los discípulos todavía permanecen en Jerusalén. Y vamos a Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 1. El versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Bien, como estamos hablando del contexto de membresía y de la iglesia, saltamos al versículo 5. Dice: moraba entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Había muchos judíos. Y mira lo que dice el versículo 9. Dice: había partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia. Versículo 10, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué es lo que pasa en el contexto de lo que estamos hablando? Que el Espíritu Santo descendió y la gente escuchaba a los discípulos predicar la palabra de Dios en su propio idioma. Y entonces había gentes de varias idiomas, de varias lenguas, que escucharon ese mensaje como escuchar en su propio idioma. Bien, eso pasó mientras predicaban la escritura. Ahora, ¿qué es lo que pasa? El apóstol Pablo, en ese mismo contexto, en el mismo desarrollo de estos eventos, dice en Hechos capítulo 2, versículo 36 al 38, Pablo predicándoles les dice: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Por supuesto, estos judíos no le habían crucificado al Señor. Quienes crucificaron fueron los soldados romanos, pero los judíos hicieron un voto diciendo: crucifícalo, crucifícalo, crucifícalo. Y es por eso que Pedro dice: ustedes le crucificaron. Mira lo que dice el versículo 37. Al oír esto, esos judíos en Jerusalén se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados. ¿Sí escuchó lo que dijeron? Arrepiéntanse y bautícense para perdón de pecados. ¿Por qué Pedro les dice esto? ¿Qué es lo que Pedro quería? Pedro quería que exista una identificación de las personas con Cristo. Pedro quería que exista una distinción de aquellos que no creyeron, de aquellos que no quieren nada saber de Cristo y de aquellos que sí quieren saber de Cristo, de aquellos a quienes Dios, el Espíritu Santo, tocó el corazón. Entonces Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícense. Pedro quería que esta nueva gente creyente se identifique con Cristo. Entonces Pedro quiere establecer un grupo de personas diferentes del resto. Pedro quiere un movimiento identificable
en forma pública. Y la única manera de hacer pública la fe cuando un creyente viene a los pies de Cristo es por medio del bautismo. Recuerda que en ese tiempo bautizaban en el río Jordán y en lugares en donde había agua. Así es que una vez que Pedro sigue con esta predicación, la escritura dice que la multitud escuchó y respondió al llamado de Dios. Mira lo que dice el versículo 41, Hechos capítulo 2, versículo 41. Dice así la palabra de Dios: así que los que recibieron su palabra, mira lo que dice, fueron, ¿qué cosa? Bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Aquí es en donde empezó todo el orden de llevar y hacer las cosas decentemente y en orden en cuanto a la iglesia. Recuerda que en Hechos 1:15 dijimos que estaban 120. Ese era el grupo de cristianos, 120. Y ahora, unos días más tarde, son 3,000. 3,000 se añaden a la iglesia. Estos 3,000 nos dice que los discípulos contaban el número y guardaban el registro de los nuevos creyentes. Los nuevos convertidos y miembros ahora saben, ellos saben que forman parte del cuerpo de Cristo. Ellos ahora saben que forman parte de la iglesia del Señor. Pero el tiempo sigue pasando y muchas personas más afirman seguir creyendo en Cristo. Ahora en otro evento vemos a Pedro y a Juan predicando el evangelio. Y una vez que predican el evangelio, fíjate, son puestos en la cárcel por predicar el evangelio. Hechos capítulo 4, versículo 4 en tu Biblia. Hechos capítulo 4, versículo 4. Dice así la palabra del Señor: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. ¿Te fijas? Muchos creyeron y el número de los varones, solamente varones sin contar mujeres y niños, era como de 5,000. El registro indica que así empezó a crecer la iglesia. 120, 3,000, 5,000. Añadiéndose a la membresía de la iglesia. Pero también en los planes soberanos de Dios para que la iglesia crezca, tuvo que haber un tiempo de persecución. Cuando los creyentes por la persecución salieron de Jerusalén, iban a otras partes, cerca y lejos, y en donde estaban ellos, en esas ciudades, predicaban el evangelio. Ahora, es por eso que cuando salen de Jerusalén y comienzan a predicar, el evangelio ya no era limitado estrictamente para predicar a los judíos, no, sino que los que no eran judíos se los llamaba gentiles, y el evangelio también llega hacia afuera, hacia los gentiles. Abre tu Biblia en Hechos capítulo 11, versículo 1, por favor. Hechos capítulo 11, versículo 1. Ahí nosotros vemos la historia de Pedro y Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Era un centurión romano, era un oficial del ejército de Roma. Y entonces Cornelio manda a que venga Pedro por una visión de Dios. Pedro viene, predica el evangelio y el Espíritu Santo se derrama en ese lugar donde estaba Cornelio, que no era judío. Cornelio era gentil. Y mira lo que dice Hechos capítulo 11, versículo 1. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. En este mismo contexto, cuando Pedro regresa a Jerusalén y presenta el reporte, el versículo 18 dice, en Hechos 11, 18, entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaban a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Qué precioso, hermanos. El evangelio luego de Jerusalén
se extendió por todas partes del mundo. Pero que también es lo que nosotros vemos en el contexto de la iglesia primitiva. Nosotros vemos que los cristianos se identifican a sí mismos como iglesia. Ellos dicen: yo soy la iglesia, yo soy la iglesia, y juntos somos la iglesia. Hechos capítulo 8, versículo 3. Vamos a estar leyendo por varias veces la palabra iglesia para que podamos entender, amados hermanos, la importancia de pertenecer legalmente, correctamente, bíblicamente a la iglesia del Señor, porque el creyente tiene que identificarse con la iglesia de Cristo. Allá en Hechos capítulo 8, versículo 3, dice la palabra de Dios que Saulo de Tarso, el que más tarde llegó a ser apóstol, este Saulo dice que asolaba. ¿A quién asolaba? A la iglesia. ¿Cómo se puede asolar a la iglesia? ¿Qué significa asolar? Perseguir, hostigar, molestar, fastidiar a la iglesia. ¿Pero quién es la iglesia? La iglesia es un grupo de hermanos. La iglesia es la asamblea de creyentes. Porque si no hay asamblea de creyentes, no puede haber iglesia. Entonces Pablo asolaba a la iglesia, dice la Escritura. Después de la muerte de Esteban, nosotros vemos que algunos creyentes fueron a la ciudad de Antioquía a predicar el evangelio, y gran número de los que estaban escuchando se convirtió. Vamos, mira lo que dice Hechos capítulo 11, versículo 22. Hechos 11, 22. Dice la palabra de Dios: la noticia de estas cosas llegó a oídos de la iglesia en Jerusalén. Había una iglesia. Cuando Bernabé y Pablo fueron a Antioquía, el versículo 26 dice: Bernabé y Saulo se congregaron todo un año en la iglesia de Antioquía. A propósito, la ciudad o el lugar donde se llamó cristianos por primera vez a los creyentes fue la ciudad de Antioquía. También nosotros vemos que en esta persecución hubo un hombre perverso llamado Herodes. En Hechos capítulo 12, versículo 1 dice: Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarlos. ¿Cómo se puede maltratar a algunos de la iglesia si no hay iglesia? ¿Cómo se puede maltratar a alguien de la iglesia si no es miembro de la iglesia? Ya me está entendiendo. La membresía es sumamente importante, y la iglesia del primer siglo fue maltratada, dice la Escritura. Este mismo Herodes más tarde hizo que metan preso al apóstol Pedro por predicar la palabra de Dios. Hechos 12:5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Más tarde en el 12:5, Hechos 12:5, dice la palabra de Dios. Bueno, ya lo leímos eso, ¿verdad? Hechos 14:27. Hechos 14:27. Luego de que el apóstol Pablo y Bernabé predicaron la palabra de Dios en diferentes lugares, dice Hechos 14:27, llegados a Jerusalén, fueron recibidos ¿por quién? Por la iglesia. Los cristianos, hermanos, usan la palabra iglesia para identificarse como miembros de la iglesia. En estos textos que hemos leído, te fijas: iglesia, 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 iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque la razón de ser de Cristo es la iglesia. Sin Cristo no habría iglesia. La razón de ser de la iglesia es Cristo. Pero también, hermanos, no solamente vemos que los cristianos se identifican a sí mismos como iglesia, sino que también los cristianos tienen una identidad corporativa, como cuerpo, cuando se reúnen juntos oficialmente, todos juntos reunidos. Dice la palabra en 1 Corintios capítulo 11, versículo 18. Vamos,
Te invito a 1 Corintios capítulo 11, versículo 18. Hechos, Romanos, Corintios. Capítulo 11, versículo 18. Dice la palabra: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que entre vosotros hay divisiones y en parte lo creo. El apóstol Pablo dice: cuando ustedes se reúnen como iglesia. Entonces la iglesia es la reunión, es la asamblea de creyentes. Pero también, hermanos, la historia del cristianismo nos enseña cuál es el primer paso en la vida cristiana. ¿Cuál es el primer paso en la vida? Hablo la vida cristiana. ¿Qué es la vida cristiana? Entender que eres pecador, entender que necesitas arrepentirte de tus pecados, venir con una fe salvadora a aquel que murió por tus pecados, entregarle tu vida a Cristo. Eso es el nuevo nacimiento. Y entonces, ahora que ya estás en la vida cristiana, hay un paso importante que te identifica con la asamblea, que te identifica con la iglesia, y eso se llama bautismo. Esto ya lo hemos enseñado muchas veces en la iglesia, pero no está por demás recordarlo para que entienda el concepto de lo que es verdaderamente la iglesia. Dice la palabra de Dios así en Hechos 2:38 rápidamente: Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno. Hechos 2:41 dice: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Hechos 8:12 dice: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. En Hechos 9:18, cuando Saulo ya entrega su vida a Cristo y está ahí en una cierta casa, dice el versículo 18: y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Hechos 16:33, hablando del carcelero de Filipo, dice la palabra: y él, tomándole en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Hechos 18:8 dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran, ¿qué cosa? Bautizados. Hechos 22:16, aquí cuando Pablo relata su conversión estando frente a Ananías, él relata las palabras que Ananías dijo a Pablo, y eso se encuentra en Hechos 22:16. Dice pues: ahora pues, eso le dice Ananías, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate para perdón de pecados. ¿Escuchó? Si nosotros animamos, ¿ya tienes a Cristo en tu corazón? ¿Qué esperas? ¿Qué esperas? Levántate y bautízate. Tristemente hemos conversado con personas que dicen: yo sí soy miembro de esta iglesia, pero nunca se han bautizado. ¿Me comprende? Hay un mal entendimiento, hay una mala comprensión de lo que el evangelio significa, de lo que la membresía significa. La palabra del Señor también, en el contexto de la membresía de la iglesia, manda a los líderes, a los pastores, les manda a ser responsables de sus ovejas en particular. Miren lo que dice Primera de Pedro capítulo 1. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 5. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Versículo 2. Dice así la palabra del Señor. ¿O es Primera de Pedro capítulo 5, versículo 2? Sí. A ver, vamos. Primera de Pedro. Quiero estar seguro, hermanos, para darles la cita correcta. Filipenses. Primera de Pedro. Sí, ahí tenemos. Capítulo 5, versículo 2. Dice Pedro hablando a los pastores: apacentad la grey de Dios que está en vosotros, cuidando de ella. Aquí habla como la grey. ¿Qué es la grey? Es el rebaño donde están las ovejitas.
Pablo dice a los pastores: apacentad la grey que está entre vosotros. El pastor de aquí, la persona a quien Dios ha puesto por pastor, tiene responsabilidad de su grey, un grupo de ovejas. Pero ¿cómo el pastor puede tener responsabilidad de alguien que no es miembro de la grey, que no pertenece a la grey? Lo mismo dice el apóstol Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20, versículo 28. Dice la palabra del Señor: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Los pastores tienen que saber de quién o de quiénes ellos son responsables. Varias veces, no una, varias veces me han dicho: pastor, usted es mi pastor. Yo, wow, yo soy tu pastor. Pero ¿cómo yo puedo ser tu pastor si tú no eres miembro de la iglesia? No, pero yo a usted le considero mi pastor. No. Yo no puedo ser pastor a la luz de la palabra de Dios de alguien que no es miembro de la iglesia. Tienes que ser miembro de la iglesia para decir: mi pastor. Fíjate, entonces el pastor reconoce quiénes son los miembros de su grey. El pastor reconoce con quién tiene él responsabilidad de responder delante de Dios acerca de las ovejas que Dios mismo le ha dado para su cuidado. Pero no solamente esto, sino que también los cristianos, ahora las ovejas, también son responsables de someterse a sus pastores en particular. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Mira lo que dice la palabra de Dios. Hebreos 13, 17. Fíjate, no lo digo yo, hermanos, porque este versículo a muchos ya no les gusta. Pero mira lo que dice la palabra: obedeced, ¿a quién? A vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Entonces, hermanos, los creyentes que son miembros de la iglesia deben saber quiénes son sus pastores. Y luego entonces de que han sido miembros de la iglesia porque entregaron su vida a Cristo y porque se bautizaron, entonces ahora pueden decir: ajá, él es mi pastor. O él es mi pastor, porque yo soy miembro de ese rebaño, yo soy miembro de ese redil, yo soy miembro de esa grey, yo soy miembro de esa iglesia, por lo tanto pertenezco a esta iglesia y el hermano tal y tal son mis pastores. Pero no solamente eso, hermanos, fíjate, ¿por qué la membresía es sumamente importante? Abre tu Biblia en 1 Corintios capítulo 5, versículo 13. 1 Corintios capítulo 5, versículo 13. Fíjate, hermano, esta es una parte un poco difícil, y hay que entenderlo maduramente a la luz de la palabra. ¿Por qué es importante ser miembro de la iglesia? ¿Sabes por qué? Porque los miembros de la iglesia, los cristianos, miembros con membresía en la iglesia, expulsan de la comunión a los falsos cristianos. ¿Escuchaste eso? La membresía, los creyentes genuinos expulsan de la asamblea a los falsos cristianos. Ahí en 1 Corintios capítulo 5, versículo 13, encontramos un caso de un miembro de la iglesia en Corinto que estaba teniendo relaciones ilícitas, dice la palabra, con la esposa de su padre. Entendemos que era su madrastra. Y entonces mira lo que dice 1 Corintios 5:13, el apóstol Pablo hablando aquí. Dice: porque a los que están afuera Dios juzgará. Mira Pablo, qué fuerte que es. Dice: quitad, sacad pues a ese perverso de entre vosotros. Terrible esto, hermanos, terrible esto. ¿Cómo nosotros podemos sacar de la membresía si primero no es miembro? Tiene que ser miembro. Entonces, una vez que es miembro y está en pecado, está en rebeldía con Dios,
perversamente persiste en su pecado, ¿qué tiene que hacer la iglesia? Separarlo, porque eso es mal testimonio, eso enferma y daña a la iglesia. Pero también fíjate lo que dice Tito capítulo 3, versículo 10. Tito capítulo 3, versículo 10. Vamos, abre tu Biblia conmigo. Tito capítulo 10, Tito capítulo 3, versículo 10. Al hombre, fíjate, al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, lea conmigo esa siguiente palabra: deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Eso hace la iglesia del Señor, eso hace la membresía. Juntos como asamblea toman decisiones importantes cuando se trata de la disciplina cristiana. Ahora hay iglesias en donde todo el mundo hace lo que quiere, vive como quiere y nadie dice nada. La palabra nos exhorta, hermanos, a hacer las cosas decentemente y en orden. Y el propósito, aunque no quiero cambiarme de tema, pero el propósito de la disciplina es que esa persona en rebeldía pida perdón a Dios, se reconcilie con Dios, enderece su caminar con el Señor. Y por último, mira lo que dice Primera de Juan capítulo 2, versículo 19. Primera de Juan capítulo 2, versículo 19. Por eso es importante la membresía de la iglesia. Mira lo que dice: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Escucho eso, hermano. Esta es la historia de la membresía en los inicios de la iglesia primitiva. La iglesia de los primeros cristianos. Esto es lo que la iglesia hacía. Entonces, por todo lo dicho anteriormente, hermanos, la Biblia afirma que ser cristiano significa pertenecer a una iglesia. Hemos visto que nadie recibe la salvación y que después de recibir la salvación se queda como un cristiano solitario, un cristiano ermitaño viviendo su vida cristiana él solito. Eso no existe en la Escritura. Eso es antibíblico, antinatural. No, es que yo soy cristiano a mi manera. No, es que a mí no me gustan las iglesias. No, es que yo no creo en la iglesia porque está llena de hipócritas. No, yo por eso soy cristiano yo solo. Y el día domingo prendo la televisión y veo el mejor programa cristiano, veo una buena predicación y con eso ya me alimenté y estoy listo. No, hermanos, en la iglesia primitiva no vemos eso. El que creía era bautizado y se añadía a ese cuerpo de Cristo. Era miembro del cuerpo de Cristo. ¿Cuál es el patrón, muy rápidamente, de la membresía de la iglesia? La persona se arrepiente de sus pecados, la persona entrega su vida a Cristo, la persona se bautiza y entra a la comunión con la iglesia. Hermanos, considerar a Cristo como Señor. Si tú consideras a Cristo como tu Señor, eso significa que tú debes unirte a la familia de Cristo. Y la familia de Cristo se llama iglesia. Así como ser adoptado. Cuando alguien es adoptado, él va a comer en la mesa con toda la familia. Es recibido y se siente parte de la familia. Nuestro texto en 1 Corintios 12:27 nuevamente. 1 Corintios 12:27 dice: vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Por lo tanto, el concepto de membresía de la iglesia está presente en todo el Nuevo Testamento. Miembros de la iglesia se añadieron. De muchas maneras encontramos la membresía en el Nuevo Testamento.
Por lo tanto, ser miembro de la iglesia significa ser uno que se une, forma parte y construye la iglesia del Señor. Y escucha, los miembros tienen que saber que son miembros. Pero hay personas, como te repito, que piensan que son miembros, pero sin un conocimiento cabal de la Escritura. Si no conocen el sistema, si no conocen el requisito para ser miembro, no puede ser miembro. Y en esta iglesia, hermanos, son bienvenidos, les aceptamos, les amamos, les predicamos. Qué bueno que vengan, les abrazamos, gloria a Dios por ello. Pero no puede ser miembro mientras primero no se arrepienta de su pecado, reciba a Cristo como Salvador y se bautice públicamente. Ese es el requisito para ser miembro de la iglesia. De manera que no se puede hablar de una iglesia si no se tiene miembros. ¿Cómo puede ser iglesia si no hay un solo miembro? De manera, hermanos, que es importante la membresía en la iglesia. Ahora, la próxima semana nosotros vamos a estar viendo con mayor detalle qué es una iglesia y qué significa ser miembro de la iglesia. ¿Qué es una iglesia? A la luz de la palabra, ¿qué es una iglesia? Y también, ¿qué significa ser miembro de la iglesia? Eso lo veremos la próxima semana. Entendamos, hermanos, saquemos la mala información de nuestra mente. No pensemos que porque venimos a la iglesia, casa de restauración o a cualquier otra iglesia, ya soy miembro. Sí, es que aquí me han tratado muy bien y les amo y me siento a gusto y estoy contento y estoy contenta. Sí, pero no has hecho tu decisión por Cristo. No has entendido el evangelio. Hermano, entiende que Cristo murió por tus pecados. Entiende que sin Cristo estás condenado por la eternidad, separado de Él perpetuamente. Entiende que Cristo vino a pagar por tus pecados. Él cargó tus pecados en la cruz del Calvario. Él se los llevó. Pero para hacer propicio esa obra de Cristo, tienes que reconocerte pecador, miserable, perdido, condenado, y decir: Señor, 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 he pecado contra ti. Perdóname, Señor, recíbeme en tus brazos. Sana mi alma dolida, transforma mi corazón, transforma mi mente. Estoy cansado de vivir una vida vacía y miserable. Aún, Señor, he llegado a la iglesia y me siento a gusto, pero algo me inquieta, porque no siento una completa paz. Recíbeme en tus brazos, Cristo Jesús. Entrego mi vida a Cristo. Hazlo así, amado hermano. Y una vez que has hecho eso, con convicción, con certeza y seguridad, bautízate y sé miembro activo. Entonces tú puedes decir: pertenezco a la iglesia del Señor. Y el hermano tal es mi pastor. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Ayúdanos a entender el concepto correcto de lo que la verdadera membresía significa. Y Señor, que los hermanos a quienes amamos no son miembros todavía de tu iglesia, casa de restauración, que ya han hecho su decisión por Cristo, Padre, como dijo Ananías a Pablo: ¿qué esperas? Levántate y bautízate. Gracias en Cristo Jesús. Amén y amén. Cuando Dios será la mañana, cuando venga Jesús el Salvador, las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Ahí ya no
que